Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Estrada Vanegas, soy estudiante de diseño de vestuario de cuarto semestre en la institución universitaria Pascual Bravo y soy egresado del Colegio San José Manjanet desde el año 2018. Y comparto con ustedes este video porque quiero expresarles realmente cómo es de importante y de protagónico hoy en día la adherencia indígena en el mundo del vestuario. El vestuario colombiano realmente es un vestuario diverso, como todo lo que tenemos, nuestra raza, nuestro lenguaje, nuestros cabellos, nuestras expresiones. Y el vestuario realmente es uno de los referentes más importantes sobre esto, porque sabemos muy bien que venimos combinados de varios continentes, también de las personas que habitaban nuestras tierras. Para nosotros es muy fácil tal vez entender el vestuario colombiano por los trajes típicos que hemos visto a lo largo de nuestras vidas. El traje con el que celebramos la antioqueñidad, el traje blanco de lino que utilizan en las costas, el traje que utilizan para bailar bailes tradicionales como el joropo, la cumbia, que son faldas anchas con muchos detalles, o las ruanas que utilizan en climas fríos son tal vez los referentes más importantes que tenemos. Sin embargo, también tenemos que volver a recordar y entender que nuestro principal vestuario siempre fue de comunidades indígenas, ¿cierto? Que eran lo que encontraban en el ambiente y con esto esas personas, desde sus manos, desde sus habilidades indígenas, construían un vestuario que les identificaba respecto al espacio en el que vivían, la costumbre que tenían y cómo diferenciarse de los unos de los otros. Como les venía diciendo, el vestuario indígena entonces es uno de los referentes más importantes porque al fin y al cabo es el primer vestuario que habitó en nuestras tierras americanas. Y aunque el vestuario tradicional que hemos venido conociendo después de la intervención europea y africana de nuestra nación, eh, y aunque este referente importante para diseñadores tanto colombianos como diseñadores internacionales, es bueno que realmente vayamos a mirar mucho más para atrás o más profundo en nuestro país realmente cómo es que ha funcionado entonces toda esta producción del vestuario que hoy en día estamos intentando rescatar, porque realmente no tenemos muchos registros de ellos, porque como sabemos desde 1492 que España arribó a nuestras tierras, el exterminio de muchísimas comunidades indígenas nos ha permitido, bueno, más bien no nos ha permitido conocer más técnicas, más ideologías, más pensamientos, más formas de vivir de diferentes comunidades que se esparcían por todo el territorio. Y eso realmente en este momento puede ser una desventaja porque tal vez tendríamos más información, más formas de crear, más formas de diseñar o más formas de compartir entre nosotros y las comunidades indígenas. Si bien el vestuario español nos dejó demasiado ADN en nosotros, es fácil encontrarlo porque vemos demasiadas faldas tipo corte A, con volantes, con boleros, con frunces, y esto lo hemos demasiado reflejado aún. De hecho, una de las mejores diseñadoras de nuestro país, que se llama Joana Ortiz, que es una caleña alabada por la crítica mundial, tiene como ADN de su marca estos elementos. Su vestuario es voluminoso, es fresco, algo muy identificado en nuestro país. Y aunque sea tal vez un vestuario bastante atractivo e inclusive tendencia a nivel mundial, nosotros como colombianos y como diseñadores colombianos estamos intentando que técnicas como la, por ejemplo, la que utilizo en este collar o con la que ellos utilizaban en su ropa o con la que armaban el tocado principal del cacique revivan y puedan realmente ser valoradas y mantenidas en el pasar de nuestras generaciones. Como les mencionaba entonces, esta protección que le estamos intentando dar a este tipo de técnicas o de comunidades no es algo que solamente surge así de la nada. Realmente a lo largo de los años muchísimas personas han estado interesadas en las comunidades indígenas, cómo funcionaban, cómo se vestían, cómo trabajaban realmente, ¿cierto? Y es algo que realmente se está presentando en nuestra sociedad, especialmente en la juventud. Más o menos 5 años atrás es que hemos empezado a notar que la juventud ha alzado su voz en diferentes espacios, política, educación, ciencia, moda sobre todo. Somos de hecho las personas que más la movemos, somos los que decidimos cómo el mundo se mueve y de hecho las tendencias no salen de un diseñador, las tendencias salen del estudio de la sociedad. Y así es entonces como esta protección a los indígenas y a las comunidades nativas se ha visto pues bastante reflejado en muchas personas de nuestras edades, de sus edades también. Si bien nace también es como una necesidad de proteger el medio ambiente, porque como sabemos los indígenas son personas que se han criado en medio de la selva, de la naturaleza, de las montañas, de climas bastante tropicales e inclusive peligrosos, y ellos han sabido sobrevivir ahí
porque han aprendido o han entendido el balance que debemos tener con el medio ambiente. Y es algo que nosotros como seres humanos de las urbanizaciones, de las ciudades grandes, se nos ha olvidado entender y aprender. Por lo tanto, observar a esas comunidades indígenas ha sido la mejor forma para intentar reducir de pronto el daño que hemos dejado en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la moda ha intentado ya eliminar telas que contaminan demasiado y se han ido por telas más sostenibles que permitan entonces degradarse más fácil y que inclusive tengan excelente calidad. ¿Para qué? Para realmente demostrar que la moda está haciendo las paces con el medio ambiente, ya que somos una de las industrias que más contamina. Lo mismo hacen las personas que consumen la moda. Ellos saben que consumir y consumir y consumir y consumir contamina demasiado, por lo que este tipo de cambios éticos y conscientes en la juventud, en los adultos e inclusive en infantes ha permitido que este tipo de tendencias se vean como más fuertes y que los diseñadores vayan a solucionar esta necesidad que tiene el público. Si bien nuestra cultura colombiana siempre ha tenido muchísima presencia artesanal e indígena, sea porque los encontramos en la calle, porque han empezado a ingresar a universidades, a colegios y hemos estado conviviendo con ellos cada vez más, ya que muchísimas veces han visto la necesidad de los indígenas de incluirse en este tipo de organizaciones de la sociedad para sobrevivir, porque son comunidades bastante vulnerables que han sido olvidadas pues, por el Estado, por el gobierno, por las organizaciones que supuestamente los deberían defender y cuidar y proteger. Por ejemplo, entonces en la moda hemos intentado potencializar estas técnicas, este tipo de accesorios que ellos utilizan o la forma en la que ellos entienden el vestuario para que realmente la opinión o la fortaleza de ellos cada vez esté más potenciada y nosotros como colombianos tengamos un sentimiento de pertenencia por eso y logremos entonces cuidarlo. Por ejemplo, en el año 2019, la marca Architect en Colombia Moda lanzó una pasarela en la cual ellos invitaban a reconectarnos con estas raíces. Y además de eso fue muy valioso porque trabajaron con comunidades en Verachamí, que son los que producen este tipo de collares, que se encuentran mucho aquí en Antioquia, en Caldas. Trabajaron junto a ellos para darle un valor agregado a las prendas. Es decir, ya no era simplemente un vestido cualquiera, sino que era un vestido al que se le agregaban de estas chaquiras, de estas mostacillas, por ejemplo, para darle un toque más divertido, un toque más de identidad, un toque más de historia y un toque con más valor. Para que entonces realmente cuando tú te pongas la prenda no simplemente sea me puse una prenda de tal marca, sino que sea que me puse una prenda que me identifica como colombiano, que me recuerda como colombiano y que habla de mis raíces como colombiano. También en el año 2018, en este momento en Colombia Moda, la marca Alado, una marca de acá de la ciudad de Medellín, que siempre se ha caracterizado por contar historias por medio del vestuario, hablaron del desplazamiento forzado de muchísimas comunidades en nuestro país por la violencia, ¿cierto? Que hemos tenido que afrontar por más de 50 años y de hecho muchísimo más, pero hablaban entonces desde las comunidades afro, las indígenas y los campesinos. De hecho, para los campesinos utilizaron la tela que es similar como al colchón que teníamos muchos cuando éramos pequeños hace muchísimos años, que era como blanca y azul. Utilizaban esta tela porque es una tela originaria de nosotros, ya que somos capital textilera a nivel mundial, inclusive continental. Utilizaron este textil como una reinterpretación para vestirnos y llevar una identidad, que ya no solamente se queda pues en la mueblería, sino que realmente se lleva también en el vestuario. También trabajaron inclusive con una mujer indígena en Verachamí que se llama Pamela, con la cual trabajaron para diseñar o ornamentar los vestuarios indígenas, que eran vestuarios llenos de color, que contaban una historia, que hablaban de esa desaparición forzada que les tuvieron que hacer, o esa forma en la que ellos otra vez tuvieron que verse obligados a olvidar sus lugares por la violencia. También es muy importante comprender que inspirarnos de las comunidades indígenas o apoyarnos de sus técnicas para producir una colección realmente no está mal. Es un proceso realmente bueno y como lo menciono es una forma en la que potencializamos este tipo de comunidades y de procesos que deberíamos proteger, pero hay que llegar a un punto y es no cruzar el límite de una apropiación cultural. ¿Qué es una apropiación cultural? Esto es cuando, digamos, una marca o una persona toma, por ejemplo, este collar y hago de cuenta que este collar yo lo creé, yo lo diseñé, yo lo producí, yo entendí cómo hacerlo sin ayuda de nadie y me robo entonces los créditos de una comunidad que lleva siglos trabajando con esta técnica.
es prácticamente como una copia, realmente, sino que obviamente ya tiene un nombre porque es cuando tú te llevas la cultura de una persona en tu proyecto y se te olvida realmente reconocer de dónde viene ese proceso. Tal fue el caso de Carolina Herrera en el año 2020 en su colección Resort, que se inspiraron en la cultura latinoamericana y hubo un problema porque estas personas diseñaron varias prendas con grafías o con textiles que eran propios de comunidades nativas mexicanas. Entonces, cuando la marca de Carolina Herrera, porque ya está a cargo de otro diseñador, hizo esta apropiación cultural sin darle mérito y mucho menos créditos a este tipo de comunidades, o al menos resaltar que venía desde orígenes mexicanos, el gobierno entonces de México se encargó de reclamarle a la marca del por qué entonces estas comunidades no recibieron pues como una remuneración o al menos un reconocimiento público de su calidad de trabajo, de su cultura, de su cosmogonía, porque de una u otra forma estaban violando eso y simplemente lo estaban dejando en el olvido. Simplemente estaban haciendo que un vestido se pareciera muy bonito o un estampado se viera muy bonito, pero no se estaba hablando de la importancia de ese estampado para muchísimas personas o lo increíble que era el proceso para hacer este tipo de telas. Entonces yo como estudiante de diseño, yo a ustedes realmente les quiero recalcar y los quiero invitar a que realmente estén atentos siempre a cómo el talento colombiano está intentando desarrollar este tipo de problemáticas y cómo está intentando que nuestras raíces sigan prevaleciendo y cada vez sean más fuertes. Porque si bien sabemos la industria está creciendo muchísimo y muchísimo y hay tiendas que simplemente producen y producen ropa mientras se roban las ideas de otros diseñadores cuando muchísimas veces nuestros diseñadores de aquí son personas talentosas, son personas con muchísima calidad, con muy buen concepto y con muchísimo respeto, con los dos ejemplos que les acabo de dejar. Entonces los invito realmente a que intenten guardar estas culturas, intenten respetarlas, intenten cuidarlas e intenten seguir compartiendo este tipo de conciencias para que podamos gozar generación tras generación de este tipo de intervenciones textiles, ornamentales, de accesorios, de vestuario en nuestro día a día y podamos seguir disfrutando de una Colombia completamente diversa, una Colombia que realmente está hecha a mano.